pues está iniciando la grabación, ¿vale? Pues empezamos con esta devolución grupal de la PAC3 y os explico un poco cómo la hemos estructurado. Hay una primera parte donde yo expondré los elementos más importantes que se tengan que trabajar en esta PAC y que esperemos también que os sean de utilidad para la cuarta y la última PAC que tenéis que entregar. Durante mi exposición o al finalizar, el equipo docente, que también está aquí, que siempre nos acompaña, como es Carmen, Beatriz y Raúl, hará también las reflexiones que considere oportunas o aspectos que quizás yo no haya tratado, aunque sí que es verdad que hemos hecho una puesta en común de todo lo que ha ido saliendo en las respectivas aulas, pero ellos también, ¿vale? Tendrán la oportunidad, pues eso, de hacer aclaraciones o algún tema en el que yo pues haya pasado más por alto, ¿vale? Y por último, pues intentaremos dejar un espacio donde las personas que os apetezca y lo consideréis oportuno, podéis pues plantear reflexiones, valoraciones o sugerencias en torno a esta tercera PAC y lo que hemos ido trabajando en ella. Sobre todo, y muy importante, yo ya lo comenté en mi aula, en esta sesión no vamos a hablar aspectos relacionados, es decir, cuando tengáis la oportunidad vosotros de preguntar, no es para preguntar sobre la nota que habéis tenido, sino que todo ese tema ya lo podéis hablar luego a nivel individual con vuestro profesor colaborador, ¿vale? En mi caso, en mi aula, yo todavía no he subido las notas, pero sí que cuando acabe de hacer esta devolución grupal, publicaré las notas, daré clic para visualizar y podéis ver las notas de esta tercera PAC. Y igualmente en el talón de anuncios pues pondré el enlace para que podáis volver a escuchar la devolución grupal y aquellos que no han podido asistir que la puedan visualizar. ¿Vale? Bueno, apuntar que las personas de mi aula sí que lo saben, porque yo lo dije de forma expresa, y en esta tercera PAC no solo era un reto para vosotros, sino que también era un reto para mí, como mujer, como gitana y como profesora, ¿no? También era un reto. Como ya habéis visto y muchos de vosotros lo habéis comentado, hay un gran desconocimiento sobre la historia del pueblo gitano en el ámbito educativo. Es muy grande, ¿no? El desconocimiento que hay muy poca visibilización también que se da en el ámbito universitario. Así que, bueno, también aprovechar y agradecer públicamente, ¿no?, la oportunidad que tanto mis compañeros, ¿no?, como Eva, la profesora responsable, pues ¿no?, me brindaron, yo lo viví así, en esta tercera PAC, poder hacerla también sobre el pueblo gitano de forma específica. Pero, sobre todo, y lo que me gustaría remarcar es que todo lo que vamos a comentar en esta evolución, todo lo que habéis ido trabajando, ese trabajo que habéis hecho de aproximación, en este caso con el pueblo gitano, es y debe ser extensible hacia cualquier otro grupo, pueblo, comunidad con la que trabajáis, ¿vale? Y también lo más importante es que es extensible hacia nosotros mismos. Perdona, vale, me estás diciendo que te cuesta entender. Intentaré ir más despacio. Laia. Maite, sí, disculpa, es que no sabía si comentarlo otra vez. Sí. Ya lo han comentado, me sale fatal. A ver, espera. Es que no sé, incluso si quitaras el cable, igual. Vale, hago la prueba. ¿Así me escucháis mejor? Sí. Sí, qué bien. ¿Sí? Algo mejor, sí. Me provoca dolor, lo siento. Sí, es que da un poco de angustia porque hace eco, te tienes que concentrar muchísimo y yo estaba Pues empezando nada, a angustiarme un poco. vale. ¿Así me escucháis mejor, ¿Sí? Mejor que no bien. Bueno, pues me sabe fatal, pero no tengo otra opción. Vale, pues seguimos.
problema auditivo. Vale. Respecto al formato, ¿vale? Sabéis que a mí siempre me gusta hablar sobre el formato de los trabajos que entregáis. La mayoría habéis respetado el límite de la extensión. Ya lo comentamos en las aulas y algunos de vosotros no habéis llegado al límite, no pasa nada, siempre y cuando en la respuesta se haya comentado y trabajado de forma concreta y concisa lo que preguntamos. También, gracias María, ahora se escucha mucho mejor. Perfecto, así yo también puedo hacer la devolución más tranquila, ¿eh? Porque me sabe mal que no me podáis escuchar. Vale. También hay algunas personas, pocas, que se han excedido. En este caso, fruto no solo de trabajar la bibliografía obligatoria, sino que han buscado pues, otras fuentes complementarias. Cosa pues que realmente felicito a quien lo haya hecho. ¿Vale? Entonces, tanto si se ha extendido un poco como si no se ha llegado a ese límite que poníamos, no pasa nada siempre y cuando las respuestas y las argumentaciones estén bien trabajadas. En términos generales, la mayoría de vosotros respondéis argumentando teóricamente todas las respuestas. Recordad que en algunas preguntas podemos dar nuestra opinión, ¿vale? O, como se suele decir, es una respuesta tipo conversación de café. Es decir, podemos dar nuestra opinión, pero lo importante es que las respuestas estén argumentadas fruto de un trabajo de lectura y de investigación y que se plasme todos los materiales que hemos ido leyendo. ¿De acuerdo? A partir de aquí y de esta previa del formato, empiezo con el contenido. Como sabéis, la PAC se desarrollaba en 4 apartados y yo creo que era clave o estaba bien que se desarrollase la PAC siguiendo el orden de cada bloque, ya que los bloques marcaban el hilo conductor. Es decir, se empezaba por la conceptualización del pueblo gitano y tanto qué sabemos de ellos como la conceptualización histórica, y acabamos escuchando las propias voces de, en este caso, mujeres gitanas, para terminar deconstruyendo la mirada como agentes educativos, ¿vale? En relación con las futuras prácticas profesionales que vosotros llevaréis a cabo. La primera pregunta y el primer apartado. Yo aquí decía que seáis sinceros y que os sintieseis libres de explicar, pues eso, qué sabéis, qué conocéis, qué os han dicho de los gitanos, del pueblo gitano en general. Iba a decir, me sorprende, pero no me sorprende, porque es una cosa que los gitanos, y más los gitanos activistas, siempre lo decimos, ¿no? El gran desconocimiento que se tiene del pueblo gitano, y tanto a nivel general como en el mundo educativo. Y es verdad que la mayoría, todos, muchísimos, habéis sido sinceros y habéis dicho, pues eso, que tenéis un gran desconocimiento de lo que de lo que es el pueblo gitano. Y lo que habéis escuchado viene de vuestra infancia, es decir, los primeros transmisores de lo que pensáis o de vuestro imaginario de lo que es un gitano o una gitana, viene de esas frases que habéis escuchado de vuestros padres, de vuestros abuelos, frases como vas a ser un gitano, ¿no? Cuando para decirte vas sucio, eres un gitano, cuando quieres decir eres un gitano, eres un vago, no te gusta trabajar, eres mal educado. Una alumna de mi aula, que yo nunca la había escuchado, decían que su abuela decía, esta planta, una planta es muy gitana, porque era una planta que era como muy invasiva. Yo no la había escuchado nunca, ¿vale? Me ha hecho gracia, ¿no? Poder explicarla así. Pero como dice un alumno de mi aula, Víctor Saló, dice que en su familia, ¿no?, utilizaban la palabra pareces un gitano para hacer referencia
a todo lo que él todo lo que se hacía mal. Es decir, si tú de pequeño ibas sucio, no querías hacer los deberes, no querías, ¿no? Pues todo lo que, es decir, pareces un gitano, ahí ya se reflejaba absolutamente todo lo malo, todo lo que se hace mal. Algunos de vosotros también me sorprende porque pensabais que solo había gitanos en España, otros pensabais que el origen de los gitanos era de Rumanía y asociabais gitanos solo a gitanos rumanos. Se desconocía también que tenemos un idioma propio, que es el romaní, que es a nivel internacional, y tenemos un dialecto que es el caló, que es en la península ibérica, donde muchas veces ese dialecto, ese caló, se confunde con una jerga marginal, que es la que utilizan delincuentes, que no tiene nada que ver. Y después de vuestra infancia, pues muchos aparece vuestra adolescencia. Y aquí es donde, pues muchos o algunos habéis comentado que habéis tenido algún compañero en clase, algún compañero o alguna compañera gitana. También con el aviso de vuestros padres de que sí, de que podíais jugar con ellos, pero que no entraseis en sus casas. Así que aquí aparecen muchísimas generalizaciones en torno a, pues eso, a los gitanos, al abandono prematuro de los gitanos en el colegio, lo típico muchos o algunos que habéis tenido alguna conocida amiga gitana de la adolescencia que tenía muchas ganas de estudiar, pero que después sus familiares no la dejaron porque tenía que casarse joven. Es decir, van apareciendo aquí algunas de estas cosas, sobre todo en mujeres gitanas, ¿no? En amigas gitanas. Luego también hay otro típico que aparece, y en este caso en experiencias en los hombres, es que algún gitano pues os ha intentado robar. Un gitano me intentó robar, un gitano eso en la adolescencia, también, un gitano me quiso pegar y si yo no le daba me vendía con sus primos. Es decir, como también se etiqueta a personas que tienen prácticas delictivas y que por su apariencia ya se las etiqueta como gitanos. En el sentido de que nadie, solamente una persona de mi aula, al final se ha cuestionado y ha dicho, yo en esa etapa y en mi adolescencia, y cuando esa persona fue el que me intentó robar, yo directamente lo asigné que era gitano, pero en ningún momento me llegué a cuestionar si verdaderamente era gitano o no era gitano. Es decir, cómo tus características físicas, esas prácticas pues, de querer robarte la bici, de querer dar, automáticamente, ¿no?, la vinculó a que era gitano. Pero en ningún momento sabía si verdaderamente esa persona era gitana, no era gitana. Aquí ya tenemos una primera alerta, es decir, en cómo directamente todo aquello marginal, todas aquellas prácticas marginales, todos aquellos aspectos racializados y que a la vez, ¿no?, esa persona racializada va acompañada de una práctica marginal, automáticamente se le considera gitano, cuando no necesariamente tiene que ser eso. Es decir, hay muchas personas hay personas que son quinquilleros, que son mercheros, que no son gitanos y que también pueden hacer esas prácticas, o personas simplemente que son no gitanas que también pueden tener esas prácticas marginales. Pero nunca o casi nadie se ha cuestionado el hecho de decir, aquella persona que me intentó robar o aquella persona, yo automáticamente la asigné que era gitana, sin saberlo con seguridad. ¿Sí? Otra confusión que se da, porque aparte de las cosas negativas, luego han salido otra serie de cosas que asociáis a lo gitano porque lo habéis escuchado, os lo han dicho, es todo el tema, pues, de lo positivo, yo digo lo positivo entre comillas, todo el tema del folclore, de qué libres son personas libres, son personas nómadas, qué bien cantan, el folclore español, porque tienen a Camarón de la isla, tienen a Paco de Lucía. Ojo, Paco de Lucía no es gitano. Y la misma etiqueta que se puede hacer con personas que no son gitanas, pero se les asigna directamente esa gitanidad porque se asocia a lo malo, al miedo,
también se extrapola en la otra parte, es decir, cuando hacemos romántico todo lo gitano, mira qué guapas son, qué pelo tienen, qué tal, qué morenas, qué bien bailan, qué bien cantan, ¿no? Pues asociamos a personas que no son gitanas. Paco de Lucía no era gitano, Lola Flores no era gitana, pero también automáticamente, sin que nadie se lo pregunte, pues se asocia a que pues eres gitano. Igual que si una persona pues tiene, o de pequeña tienes como cierta habilidad para cantar y bailar y eres graciosa, pues también te pueden decir, mira qué gitanita, qué graciosa, ¿no? También se pueden utilizar esas expresiones. Bueno, también eso, todo el tema de las etiquetas por temas laborales, que no han trabajado. Vale. Y otra de las cosas que aparece también como transmisores es todo el tema de los chistes, de los cuentos en los que habéis oído hablar, ¿no? Desde el jorobado de Notre Dame. Una compañera también de mi aula hablaba de que encontró un cuento que se llamaba Mickey Mouse y los gitanos de 1934, imaginaros, donde también, ¿no? Pues los gitanos eran los que robaban, tal. Pinocho, ¿no? También, ¿quién secuestra a Pinocho? El que secuestra a Pinocho es un gitano, que lo tal, ¿vale? Es decir, toda esa serie de cuentos infantiles, y luego también de lo que habéis hablado, que conocéis a los gitanos, es a través de documentales basura, ¿eh? Como decís vosotros y como digo yo, vamos, es con todo el tema de programas como Gypsy Kings, como Palabra de Gitano, que son programas en los que los propios gitanos activistas, ¿no? Ya a través de las redes sociales estuvimos allí, pues eso, ¿no? Reivindicando, en los que eso lo único que hacían era estereotipar, prejuicios y todo esto, ¿vale? En definitiva, en este primer ejercicio todos habéis hecho un trabajo mucho más introspectivo, donde empezáis a cuestionaros qué sabemos sobre los gitanos y a partir de lo que sabemos, cómo los miramos. Por lo que respecta al segundo apartado, donde ya hablábamos y habíais visualizado Trapacero y sobre todo, lo que más os ha costado es contestar a la pregunta concreta sobre si hay una intencionalidad o no educativa en el hecho de que en el diccionario, en la RAE, aparezca la definición y se asocie la definición de gitano como trapacero, ¿no? Que intenta robar con astucia, engañar, tal, 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 tal. Pues eso, pocos de vosotros os centráis en eso, en argumentar que sí que es una estrategia intencional. Habláis más de cómo puede afectar a los niños, tanto gitanos como no gitanos, sobre el tema de falta de autoestima que puede generar en los niños gitanos. En los niños no gitanos pues puede también generar, ¿no? Como esa visión de, bueno, yo no soy gitano, soy superior, ¿no? Como esa superioridad. Pero sobre todo, lo que más me sorprende es eso. Y lo que me sorprende es que los pocos que sí que habéis hecho el trabajo de diferenciar entre si es una transmisión intencional o no, algunos decís que para los niños gitanos es intencional y que para los niños no gitanos no es intencional. Es decir, que ellos al leerlo, pues de forma inconsciente, ¿no? O inconsciente, aquí ha habido como diferentes cosas. De forma inconsciente, los niños gitanos pues asocian a que los no gitanos pues van a robar, ¿vale? Es decir, me gustaría centrarme en que, como institución educativa, lo primero de todo es que el hecho de que ya no se visualice la cultura y la historia gitana ya es una intención, ¿de acuerdo? El hecho de que en el sistema educativo
tanto en primaria, secundaria, hasta incluso en el ámbito universitario, no se visualice, no hay asignaturas de cultura sobre la historia del pueblo gitano, en sí ya es una intención, hay una intencionalidad de no visualizar y de no dar a conocer todo eso. Y en el caso en el que aparecen o en algún momento se habla de gitanos, aparecen totalmente o aparecemos totalmente bajo la definición y bajo la mirada blanca y privilegiada, definiéndonos como trapaceros, como, pues eso, que no nos gusta trabajar en los cuentos infantiles, cuidado porque va a venir y te roba un gitano, o frases también, cómetela toda la comida porque si no va a venir el gitano y te va, ¿vale? Es decir, no solo que ya hay una intención tanto en cómo se define en la RAE, una intención también en no explicar y en que en el sistema educativo no se explique la cultura y el pueblo gitano, sino que otra cosa que tenemos que ver es dónde nos ubica a los gitanos el sistema educativo. Y aquí os quiero poner un ejemplo. Voy a intentar no alargarme mucho porque me enrollo, ya veo la hora que es, y yo os podría explicar muchas cosas, pero me vais también cortando, Carmen, Bea, Raúl, pero bueno, os quiero poner un ejemplo de no solo cómo nos define o cómo no nos define, sino dónde nos ubica. Y os voy a poner un ejemplo mío, de mi historia personal y que por desgracia le pasa o nos pasa a muchos gitanos cuando accedemos al sistema educativo. Y voy a hablar de cuando yo pues ya estaba en la universidad. Yo soy antropóloga, estudié en la Universidad Autónoma de Barcelona. En mi época, hace muchos años ya que estudié, no lo parezco, pero soy mayor. Y entonces yo tuve que hacer 3 años de geografía y luego pasar a hacer antropología. Claro, yo cuando paso a hacer antropología, que era la ilusión de mi vida y mi vocación, pues yo, claro, mi primer trabajo me volví loca. Pues digo, claro, ¿yo de qué lo voy a hacer? Yo lo voy a hacer de los gitanos. Me voy a la Facultad de Humanidades y cuando empiezo a buscar todos los libros pues, de Teresa San Román, de gitanos, tal, pues bueno, pues ahí estábamos ubicados en el apartado de culturas primitivas, pueblos primitivos. Y esto es real, o sea, esto no me lo estoy inventando. Aparte de que es real, si queréis, lo podéis ver en una película, que la película no la recomiendo, que es la de Lola Bendeca, de Llorenç Soler, del año 2000, que nos vinieron a preguntar y tal, a gitanas, porque hablaba, y yo expliqué eso y sale también en la película al principio. Pero la película, ya lo digo aquí, es malísima y con muchos prejuicios y estereotipos. Bueno, pues entonces, ahí es donde nos ubican. Ahí es donde nos ubican a los gitanos con nuestros primos, los masáis, los trovian, ¿vale? Primero partimos de que tenemos que partir de que ninguna cultura, ¿no?, se puede catalogar en clave evolucionista, pero ahí estamos nosotros. Claro, evidentemente, yo, pues bueno, fui al despacho de Teresa San Román, que tuve la suerte de que fuese mi profesora, se lo dije, Teresa, ¿qué pasa? Ya lo sabemos, ya hemos hecho un escrito, pero ahí es donde ya empezamos, es decir, cómo se nos ubica, quién nos está ubicando, dónde nos están catalogando. Pues esto. Como comenta también, ahora a qué hago alusión. Hago alusión a que uno de los múltiples ejemplos de cómo se puede traducir esta ideología racista, ¿no?, este pensamiento de los gitanos, ¿no?, asociado a lo malo, a que no quieren trabajar, esto también se ve y se puede visualizar en la subestimación de las capacidades educativas, ¿vale? Tal y como comenta Alberic en el módulo que os habéis leído. Es decir, muchas veces el profesorado o algunos profesorados en el tema educativo, automáticamente cuando tienes unos alumnos gitanos, algunos profesores ya les asocian, ¿no?, como primero subestimar su capacidad intelectual, subestimar hasta incluso su futuro,
¿para qué vas a seguir estudiando si la niña lo va a dejar con 14 años, etcétera, etcétera? Aquí os explico otra anécdota y ya de verdad que no voy a intentar no explicar ninguna más, ¿vale? Que me pasó a mí cuando acabé la licenciatura y empecé a hacer hice el máster en investigación y hice el doctorado y después pues digo, bueno, voy a hacer el máster en formación del profesorado para poder dar clase. Pues muy bien, doy ese máster y una de las profesoras pues así, libremente, empezó a hacer a catalogar el tipo de niños que nos podríamos encontrar o de adolescentes que nos podríamos encontrar, donde etiquetaba a cada uno de ellos. Empezó por los buenos, empezó por los asiáticos, diciendo que eran geniales en matemáticas, eran muy trabajadores, los padres también, tal. Empezó pues con adolescentes, niños y niñas marroquinas, pues también, que tienen un rol asignado. Luego empezó con los latinoamericanos para acabar con los gitanos. Y acabar también con las mujeres gitanas, donde decía, pues eso, ¿no? Que las niñas gitanas no acaban los estudios por el rol que tienen asignado, por los comportamientos machistas de sus padres. Claro, ahí yo ya estaba, que iba a punto de explotar. Soy morena y casi nunca se nota cuando me pongo roja, pero se me notaba. Y mis compañeros ya decían, Maite, o hablas tú o hablamos nosotros. Evidentemente, claro, pues bueno, porque estaba yo, levanté la mano y lo dije y empecé a desmontarle todos los estereotipos, porque precisamente todo ese estereotipo de que son las niñas gitanas las que no acceden o las que dejan sus estudios es totalmente falso. Cuando jóvenes gitanos o los gitanos que alcanzan y llegan más a la universidad somos precisamente las mujeres, que no los hombres. Hay más mujeres universitarias gitanas que no hombres. Bueno, la pobre mujer pues se quedó un poco mal, mis compañeros me lo agradecieron, pero ¿qué pasaría si en ese caso no hay nadie, no hay ningún compañero o compañera gitana que pueda decir eso, ¿no? ¿Qué es con qué sensación te vas tú? Te vas con la sensación de que una persona experta, doctorada, en la que te está ayudando, y te está diciendo qué te vas a encontrar, qué tipo de alumnado te vas a encontrar. Si tú eres una persona en la que, pues como vosotros ahora, ¿no? Habéis hecho este trabajo y tenéis esa capacidad y esa mirada crítica, evidentemente te lo crees y así vas, ¿no? Predispuesta a tu colegio o a la acción que tengas que hacer. Bueno, la segunda, el segundo apartado, ¿no? Aquí la mayoría habéis hecho un buen resumen, eso sí que es verdad, ¿vale? Y está muy bien de hacer un buen resumen, pero no se trataba solamente de hacer el resumen. Es decir, teníamos que ir un poco más allá. Para entender la conceptualización que se hace del pueblo gitano en nuestro país, es necesario contextualizar y conocer su historia y su cultura. Y eso es un elemento primordial a la hora de analizar luego las relaciones entre mayoría y minoría y cuál es el impacto que tienen sus vidas. Y de eso es de lo que se trataba aún más este ejercicio. Es decir, centrarnos más en cuáles son esa relación de mayoría y minoría, como dice también Teresa San Román, ¿no? De esos márgenes o de esas personas que viven en los márgenes de lo estipulado socialmente. Para todos yo creo que ha quedado súper claro. Es claro, ¿no? Que la imagen que se ha construido en torno al pueblo gitano se ha configurado siempre a través de un contexto histórico en el que pues, han sido reincidentes los periodos en los que hemos sido perseguidos. Pero aquí tenemos que tener en cuenta, y como dice Recuperando materiales de educación intercultural, tenemos que tener en cuenta del peligro de la historia única, como dice, ¿sí? Es decir, una historia que siempre se nos ha contado pues, desde el privilegio blanco. Y ese privilegio está, primero que la historia siempre la cuentan los vencedores, ¿no? Nunca los vencidos. A esto se le suma que el pueblo gitano, nuestra historia es ágrafa, es decir, nunca ha estado escrita, siempre ha sido transmitida de forma oral. Y todo esto
hay que también sumarle eso. ¿Con qué fines y con qué objetivos concretos se cuenta la historia o, como os decía antes, o no se cuenta la historia? Aquí también hay una intención, porque si no, es que ¿cómo entendemos? ¿Cómo entendemos que llevamos más de 500 años, que hemos pasado toda esa serie, ¿no? a nivel histórico, que se podría hacer un capítulo en la historia de España específico, ¿no? O hasta, pues no sé, se podría preguntar hasta en la selectividad, pero se obvia todo esto. Sobre todo esto, ¿no? Aquí el objetivo era entender la importancia del contexto actual, perdón, del contexto cuando nos acercamos etnográficamente a cualquier grupo cultural, y no solo del contexto actual, sino que debemos entender y comprender cuál ha sido el contexto histórico y las relaciones que se han ido estableciendo. Porque contextualizar históricamente nos ayuda a entender algunas de las situaciones actuales. Es decir, si Cervantes en el año tal, ya nos decía, ¿no? Como ponemos en la introducción, nacen para ser gitanos, críense para ser gitanos, porque en el contexto actual se sigue teniendo esa visión de lo que es el gitano y se sigue asociando todas esas etiquetas. Muchos habéis hablado en este apartado de la opresión, que sí, que es verdad, pero poco se ha hablado de la resistencia que ha ofrecido el pueblo gitano, ¿no? Aquí es un apunte también que decía Bea cuando hicimos entre todos, ¿no? Un poco la devolución. Necesitamos imaginación etnográfica, pero es cierto que era esencial subrayar también esa capacidad o esa capacidad de agencia de haber resistido en formas de pensar, sentir y actuar a través de los siglos y de no homogeneizarse después de intentos de exterminio. O sea, antes os decía, ¿no? Nosotros tenemos el romaní, que desgraciadamente los gitanos de España no lo hablamos el dialecto caló, pero ¿por qué no lo hablamos? No lo hablamos pues por todo lo que habéis estudiado, ¿no? Todas las persecuciones, todas las pragmáticas en las que sí alguna persona gitana la escuchaban hablar en romaní, literalmente les arrancaba la lengua, es decir, les cortaba la lengua para que no pudiesen hablar. Y aún así, nosotros hemos mantenido el caló, y el caló pues lo hablamos entre los gitanos de España. Y luego sí que es verdad que hay otros dialectos que se utiliza en una jerga más de delincuentes, pero que no tiene que ver nada ni con el caló ni con el romaní. ¿Sí? Luego, por ejemplo, otra de las cosas de todas esas persecución y de esa resistencia, una de las cosas que también, ¿no? Hablabais de los estereotipos, en este caso positivos. Las mujeres gitanas tienen un pelo muy largo, muy bonito, tal. Pues no deja de ser otra forma de resistencia. Otra forma de resistencia, ¿por qué? Porque a las mujeres gitanas también, que las escuchaban hablar en su idioma, o que vestían como gitanas, o que vivían como gitanas, las cogían y literalmente le rapaban la cabeza, ¿no? Y las dejaban pues sin su pelo largo, que era como un bien más preciado, ¿no? A nivel cultural. Es decir, poco se ha hablado de cómo ese proceso de opresión hemos hecho también un proceso de resistencia. Hay una compañera en mi aula que es de las pocas también que lo ha dicho, ¿no? Y lo voy a leer literal lo que ella comenta. Dice, el pueblo gitano ha resistido a través de la historia. No se ha dejado atrapar por un sistema tóxico y desigual como es el capitalismo. Le ha plantado cara a un poder codicioso. ¿Por qué la sociedad los ve entonces mayoritariamente como unos ladrones? ¿Por qué no los podría ver como unos héroes? ¿Por qué las instituciones públicas y privadas así lo eligen? Ocultar la lucha y la resistencia o dotar de este hecho un crimen al sistema, otorga al sistema de una prevención sobre posibles revueltas para que su historia de supervivencia aliente a hacer frente a unos gobiernos que nos ahogan. ¿Sí? Ha quedado un poco claro, es decir, esa invisibilización,
ese no visibilizar la resistencia como capacidad, pero no se visibiliza en los gitanos. Pero en cambio, en otros pueblos o en otras comunidades sí que se puede visibilizar. ¿Por qué los gitanos no? Es decir, ¿qué hay ahí detrás de todo eso? Bueno, en este caso, ¿no? No solo la historia es racista, es decir, las propias instituciones son racistas, ¿vale? Son racistas y en la que se aboga pues, por un racismo institucional o un antigitanismo estructural. ¿Qué entendemos por antigitanismo? El antigitanismo es una forma de racismo, es una ideología que se basa en la superioridad racial, es una forma de deshumanizar y de racismo institucional, alimentado ¿por qué? Por una parte por todo lo que es la discriminación histórica, que se manifiesta, entre otras cosas, por la violencia, el discurso al miedo, la explotación y la discriminación, de una forma mucho más flagrante. ¿Sí? Pasamos al tercer apartado. Voy haciendo pequeñas cosas porque si no es que me voy a alargar mucho. Pasamos al tercer apartado. Bueno, lo primero que a mí me sorprende es que... Vale, gracias, Sara. Lo primero que a mí me sorprende es que habéis sacado muy poco provecho de lo que dicen las mujeres gitanas. Sois pocos los que las citáis de forma explícita, lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten. El documental se podría analizar precisamente como lo que es ¿no? como un documental etnográfico. Y en este sentido hubiese estado bien visibilizar más sus voces. Aprovecho para deciros que lo podéis hacer en la PAC 4, ¿vale? Donde seguís y tenemos que seguir analizando este documental. Y sobre todo, ¿por qué? Porque hay muy pocos documentales que se puedan trabajar bien a nivel etnográfico sobre el tema de cultura gitana, ¿vale? Aquí os ofrecíamos, es un documental que ofrece la visión de 7 mujeres que tienen en común, que son gitanas, pero que cada una está atravesada por diferentes ejes, desde la edad, su origen, algunas son vascas, otras no, desde sus estudios, si tienen estudios, no tienen estudios, si tienen trabajo, no trabajo, es decir, cada una ya lo veis que tiene como un posicionamiento muy diferente, ¿sí? Entonces, era súper importante visibilizar. ¿Y cómo se visibiliza? Transcribiendo literalmente lo que han dicho ellas, ¿sí? Bueno, la primera pregunta, cuando nos habla sobre el tema del reconocimiento, de los prejuicios, ¿no? Y por el tema de la apariencia, yo creo que ha quedado claro, ¿no? El tema de la invisibilización de no eres gitano si no cumples todo lo que yo tengo en mi imaginario gitano. Yo soy una de las gitanas invisibles, ¿no? Como dice Saray, como dice el resto. Somos gitanas invisibles porque pues porque no digo fragoneta, no digo malacatones, no digo, eso es una de las cosas. Soy gitana invisible, pues porque, pues eso, he ocupado y ocupo posiciones en lugares en los que hay pocos gitanos, y entonces pues lo primero que hacen es decir, bueno, lugares en este sentido, pues porque trabajo en la administración pública, estoy aquí de profesora, ¿no? En esos lugares. En esos lugares lo primero que te dicen cuando lo saben es, ¡ay! Bueno, lo que ya dicen, ¿no? El resto es, pues no pareces gitana, ¿no? No pareces gitana porque no entras dentro de ese estereotipo. Y entonces, todo lo que no sea ir sucia, no trabajar, no hablar, hablar mal, chillar, eso ya automáticamente no eres gitana. Cuando precisamente dentro de la cultura gitana los valores que se dan es valor a todo lo contrario, es decir, al respeto hacia los ancianos, respeto hacia tu propio grupo, respeto hacia los demás. Eso es lo que nosotros consideramos ser un buen gitano, ¿no? Pero todo lo que no se asocia a ser gitano, que la mayoría de veces se asocia a ser delincuente o a prácticas fuera de los márgenes, es lo que no entra.
Y luego aparte por eso, porque los documentales mediáticamente no interesa que aparezcamos gitanos invisibles. Digo también otra pequeña anécdota, la última espero. A mí me llamaron de TV3 y porque querían hacer un documental porque habían visto que había como mucha presión a nivel de comercios entre los chinos y gitanos, ¿sí? Chinos que tenían grandes comercios y venían al por mayor, gitanos que venían a comprar allí, y dijeron, bueno, ¿a mí qué me estás contando? ¿A mí por qué me estás pidiendo algo de esto que ni es de mi ámbito, ni es porque soy gitana? Entonces yo dije, no, yo primero que no os voy a ayudar ni a facilitar ningún contacto para hacer este tipo de documental. Si quieres, me llamáis y hacemos un documental de jóvenes gitanos que están en la universidad, tal. Vale, esto tiene tres. Bueno, me llamaron a la media hora y entonces sí, aceptaron hacer ese documental, ¿vale? Pero sí que es verdad que los gitanos invisibles no vendemos mediáticamente, ¿sí? No somos atractivos, no vamos a dar esa noticia sensacionalista que muchas veces se dice. Vale, en la segunda parte, donde la cierta distorsión. Sí, alguien lo tiene abierto. Es el micro de Alexandra, sí. Sí, pues si lo podéis cerrar, porque entre que a mí se me escucha mal. Si Bea o Carmen, porque yo no estoy en controles, pero porque si tú como moderador lo puedes cerrar. Creo que lo ya cierro. Bueno. Silencia. Vale. Bueno, seguimos. El segundo apartado de en la serie, a ver. Perdón, no puedo leer tu comentario, ahora luego lo leo, ¿eh? Y luego ya dejaremos un espacio para que podáis también hablar, ¿eh? Bueno, pues seguimos con el segundo apartado, en la que aquí una de las preguntas clave es también identificando, ¿no?, algunos aspectos, la forma de pensar, sentir o actuar de las protagonistas son diferentes a los de la cultura mayoritaria, la española, la catalana. ¿Cómo justificas estos elementos que pueden entrar en disputa y convertirse en ejes de desigualdad? En fin. Aquí, como ya os decía antes, teníais a 7 mujeres que son gitanas, pero que están atravesadas por otras variables, por otros elementos, como es la edad, como es la formación, como es incluso la apariencia física, como es la situación laboral, en las que nos ofrecen un abanico interseccional sobre qué es ser gitana y en este caso qué es ser mujer. Aquí la frase clave, yo creo, a mí la que más me gusta de Saray Borja, porque aparte es mi amiga y la quiero un montón, es que no hay una sola manera de ser gitana, no hay una sola manera de ser mujer y no hay una sola manera de ser feminista. Pero si es que esta misma frase, si la sustituimos por otra palabra que no sea gitana, tiene sentido también. Si decimos no hay una sola manera de ser catalán o catalana, tiene sentido. No hay una sola manera de ser hombre o de ser mujer, tiene sentido. Es decir, ¿no? Porque ¿qué diferencia tenemos con la mayoría? Estas reflexiones lo que resaltan es la complejidad de lo que es la identidad cultural, ¿no? Y cómo las opiniones y las experiencias dentro de una misma cultura pueden variar. Por eso, y esto es muy importante, sobre todo cuando vosotros, en el siguiente apartado, a la hora de diseñar una acción educativa, a la hora de no podemos vamos a diseñar una acción educativa para gitanos y para niñas gitanas. No podemos catalogar y pensar que todos somos un bloque compacto, pero ni para gitanos ni para cualquier otro grupo, ¿vale? ¿O qué pasa? ¿Qué hacemos con esos niños mestizos que son de padres gitanos, madre paya, padre gitano, madre marroquí, que por suerte los hay muchísimos? ¿A dónde lo ponemos? ¿En qué paquete de tu acción lo vas a poner? ¿Sí? Estoy un poco exagerando, pero es para que me entendáis. Entonces, lo que decimos, ¿no? Si cambiamos esa palabra y cambiamos la palabra gitana con esa misma frase y ese lema de Saray,
puede ser, ¿no?, compatible para muchas otras identidades. Esto lo que pone de relieve es la similitud con la cultura mayoritaria, donde también existe una diversidad de perspectivas y de experiencias entre las diferentes personas, ¿no?, que la componen. Las culturas, sobre todo, y esto sí que tiene que quedar súper claro, es que son dinámicas, son cambiantes, y la cultura gitana también. Y lo que yo os diría es que si alguno de vosotros, que si tenéis la suerte de tener a vuestros abuelos y abuelas vivos, preguntarle. Y sobre todo preguntarle a ellas, ¿no?, cuando hablamos del rol de la mujer gitana, que también mucho lo habéis dicho en la primera. Claro, porque ellas se quedan en casa, trabajando, ellas tienen un rol de cuidadoras, ellas tienen... Perdona, este rol lo han tenido las mujeres y lo seguimos teniendo, que no nos engañen, lo seguimos teniendo la mayoría de mujeres simplemente por el hecho de ser mujer. Y si vosotras preguntáis a vuestras abuelas, las que tengáis la oportunidad de tenerlas vivas, seguramente que habrá muchas cosas que coincidan con esa mujer mayor que sale en el documental, en el que ella también comentaba, ¿no?, como no podía ir al colegio. Seguro que muchas de vuestras abuelas tampoco tuvieron la oportunidad de poder estudiar. Mi pregunta es, y esta sí que es una pregunta que la resuelva, pues, madre mía, ¿por qué se siguen perpetuando esos estereotipos en la mujer gitana y en cambio en la paya no? ¿Por qué no se visibiliza que también hay ese feminismo gitano, como el que hablaba Saray, que es un feminismo que no tiene por qué ser el payo o el blanco, entenderme, no digo payo en forma despectiva, sino que no tiene que ser el feminismo instaurado, generalizado? Pero porque ese feminismo tampoco es el feminismo de las mujeres negras, tampoco es el feminismo de las mujeres marroquinas, como tampoco es el feminismo, puede ser el feminismo de otras mujeres de una clase social o una clase económica más baja, de las que sí que abanderan ese feminismo. No sé si me entendéis lo que quiero decir. Es decir, hay un feminismo, bueno, pues que también está ahí, pero que no visibiliza, o no sé por qué se tienen que representar el resto de mujeres. ¿Sí? El racismo institucional o el antigitanismo estructural, yo creo que aquí debería haber sido identificado de una forma más clara, y porque en el documental también se habla, ¿no?, de la trama cultural, pues, de los centros de salud, de los centros educativos, ¿no?, cuando habla sobre el tema del pueblo gitano, y aquí también pues era una oportunidad para ir tirando más de hilo. Para acabar, porque son casi las 4, en relación a las prácticas profesionales. Aquí, bueno, pues la mayoría sí que habéis resuelto bien la respuesta, en el sentido de que habláis del extrañamiento antropológico como una herramienta para cuestionar las propias percepciones, los propios prejuicios que hemos adquirido, a veces de forma inconsciente, es verdad, otras veces de forma muy consciente, por parte de diferentes agentes transmisores. Sí que es verdad que se ve una evolución de cómo habéis ido construyendo la paz desde la primera pregunta, en la que muchos o la mayoría habéis sido completamente sinceros, no puntúa negativo, es decir, a mí de pequeño me decían, ten cuidado de los gitanos, no, sino que habéis sido totalmente sinceros, y en esta última respuesta. Pero también es importante que no cuestionéis, no os hagáis un cuestionamiento solamente que interno. Es decir, yo si me cuestiono, voy a cuestionarme cómo voy a mirar ahora cuando esté trabajando. No, yo creo que aquí tenemos que ir, o tenéis que ir un paso más allá. Y es hacer también un cuestionamiento a determinados encargos educativos que tengáis, ¿vale? Y en los que tengáis que participar. ¿Por qué? Porque el racismo institucional ya nace desde el propio diseño de las políticas públicas y de la acción educativa en concreto. Y aquí es también donde es imprescindible cuestionarlas. Cuestionarlas en el sentido de que es interesante poder participar ya desde el diseño de la propia acción, no solo implementarla, ¿vale? No solo cuestionarte cuando vas a implementar, sino desde ese primer diseño poder decir algo y poder tener ya activada esa mirada y esas gafas, ¿no? En este caso no moradas, pero sí que
gitanas, vamos a decirlas así, de poder cuestionarte no solo a ti, sino al propio encargo educativo. Pero es un cuestionamiento desde una crítica cursiva y así se tiene que vivir, ¿sí? Desde una crítica constructiva y de mejora, pues, porque para eso os estáis preparando y eso es también la finalidad de la asignatura, ¿no? De etnografía y la acción social. ¿Para qué hacemos la etnografía? Precisamente para detectar todo esto, para cuestionar nuestra mirada, pero también la del propio encargo en la que estamos participando. Como punto de mejora, ¿no? Y aquí es un apunte que hacía Raúl, son muy pocos quienes aluden que la finalidad de la etnografía como ejercicio comprensivo tiene que ver con propiciar la acción educativa y habilitar así la función pedagógica de la tarea del educador social. Es decir, por decirlo de alguna otra forma, ¿no? Tendría que ver con la ayuda a desatascar las posibilidades de recreación de la cultura y la transmisión de conocimientos con valor social y con sentido para los sujetos con quienes estamos trabajando, ¿sí? Es intentar traspasar la dinámica de la reproducción cultural y control social que anida en las mismas prácticas educativas, ¿sí? Vamos a cuestionarnos cuál es el encargo, vamos a mirar qué es lo que tenemos que hacer y vamos a ver cómo lo podemos implementar, no solo con nosotros, sino con las personas también que estamos trabajando. En principio, doy paso a mis compañeras y mis compañeros y luego ya os damos paso también a vosotros. Bueno, tomo la palabra yo, si os parece. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Bueno, muchísimas gracias, Maite, porque has hecho un repaso de todo. Vamos, pregunta por pregunta, me ha encantado y es que es así como se hace una devolución. Y es que es lo que, ¿sabes? Es como muy, muy claro porque me resulta increíble que es que en todas las aulas hay esta comparación, o sea, se puede hablar de una aula a otra, hay aspectos que son súper parecidos, estoy súper claro que en mi aula 2 de castellano igual esta devolución os viene muy bien porque la verdad que no tengo nada que decir, solamente quería subrayar dos cosas que ha dicho ya Maite. Empiezo un poco por su final, ¿no? Con respecto al encargo educativo, la importancia que tiene la etnografía para cuestionar también el encargo educativo, el hacernos pensar para qué estamos trabajando, para qué orden de sentidos, de significados, de marcos culturales. Os comparto súper brevemente una experiencia que yo tuve trabajando como educadora social. Trabajé en un pueblo, en un pequeño poblado gitano que se llamaba Plata y Castañar, que ya no existe, estaba en Villaverde Bajo, en Madrid, y yo trabajaba para el IBIMA, que era el Instituto Madrileño de la Vivienda, y nuestro trabajo como educadora social, que yo todavía, como estudié en el medievo, no teníamos información de ningún tipo etnográfico, antropológico, simplemente era más fácil que cuando te planteasen un encargo como educadora, estuvieses ahí para hacerlo, ¿no? Y ahora me siento muy, muy mal y precisamente creo que a veces también nosotros como profesores queremos exhortizar ciertas cosas que hemos hecho, ¿no? Porque yo, por ejemplo, mi encargo educativo era muy pequeñito con esa población, pero mi papel era muy chiquitín, pero la organización se dedicaba básicamente a desmantelar ese tipo de casas, había que quitar a las personas de esas casas y meterlas en viviendas, pisos verticales y además dispersos. O sea, había la orden, por así decir, de dispersar a esas familias. Y os lo prometo que esto no sé si todavía pasa porque os digo, yo soy ya mayor y esto fue una de mis primeras experiencias. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú entras como educadora social en el IBIMA, Comunidad de Madrid, contentísima, y te dicen, no, tú tienes que ir, ya os digo, no era yo ahí la coordinadora, ¿qué tal? Pero yo he sido con el tiempo que he tenido que hacer este proceso, ¿no? Que también ahora lo estaréis viendo, ¿no? De reflexionar. ¿Para dónde estoy yo? ¿Para quién estoy yo trabajando? ¿Qué tipo de significados tiene la institución? ¿Por qué hay esta demonización de todo lo que tiene que ver con la vivienda, con... Uy, ¿qué está pasando? Ah, vale, se me ha ido el agua. Es decir, que se me ha ido el agua. Entonces, simplemente este trabajo
de cuestionamiento te lo da, como dice nuestra compañera, te lo da la etnografía, cuestionar la cultura, cuestionar las instituciones para las cuales la trabajamos. Y también, subrayando también lo que ha dicho Maite, fijaros lo importante que es el tema de entender el contexto desde la etnografía. Y, por favor, dejar de decir cuando vayamos a intervenir, quiero hacer, ¿cómo se dice?, intervenciones objetivas y neutras. No utilicéis esa expresión, no se puede hacer objetivo nada. Se tienen que hacer intervenciones socialmente informadas y socialmente situados. Fijar lo importante que ha sido con nuestra compañera Maite, nos ha dado algunas pinceladas de su propia trayectoria. ¿Qué diferente es una trayectoria de una persona gitana y qué diferente es una trayectoria, por ejemplo, yo que soy su compañera y yo miles de cosas no he tenido que vivir? Yo he estado instalada en unos ejes de mucho más privilegio, en general, luego evidentemente, claro, cada una, pero fijaros lo importante cuando yo voy a trabajar, tener en cuenta qué es ese niño, qué es esa niña, qué es esa familia. Yo no tengo que trabajar desde la objetividad. Dejaros de utilizar esa expresión que yo entiendo que lo queréis decir como sin estar como contaminados, ¿vale? Pero se dice informados, se dice conscientes, se dice, pues ahora sabemos del pueblo gitano, sé que para muchos de vosotros ha sido una pasada conocerlo y decir, pero ¿cómo puede ser que yo sea un friki de la cultura japonesa y que sepa todo y en mi vida se me ha ocurrido decir, hombre, y la cultura gitana, que son nuestros conciudadanos y que no sabemos y que hemos estado contando cosas que es que, y respecto a los procesos de transmisión, y perdonar que aquí, porque por la parte que me toca, la RAE nunca puede ser un proceso inconsciente. Una definición que tú aprendes porque está escrito específicamente y explícitamente en la RAE, como eso es conciencia total. Y las instituciones hay que saber leer todas esas lecturas. Y ellos te pueden decir, no, es una perspectiva histórica, pero está escrito ahí. Está escrito ahí, como habéis tenido descripciones de mujeres, ¿no? Y esto todavía son luchas que se tienen. Entonces, saber leer las instituciones, saber leer los contextos y sobre todo cuando vayamos a trabajar con personas, con familias, no trabajar desde la objetividad, en plan con la mente en blanco. No, yo tengo que saber, esta gente que ha vivido, qué movimiento hay, qué tal. Por último, prometo, me callo. Se ha hablado también del tema de la hostilidad, ¿no? Ay, es que a veces no sé qué, cuando trabajas yo te acerco no sé qué, no sé cuál. Todos los comportamientos que tenemos son culturalmente aprendidos y a veces te vas a entrar en relaciones, ¿vale? Y lo habéis comentado, ¿no? Como, bueno, porque da miedo, porque me ha pasado esto, porque me ha pasado lo otro. Bueno, pues gracias a todas las historias que hemos sido capaces de reunir, también entendemos de dónde vienen algunas historias. Por poner un ejemplo, yo vivo en Senegal y mucha gente, sobre todo en zonas turísticas, a mí me tratan como una blanca francesa racista y como un monedero. ¿Y yo qué puedo hacer? Coger y decir, no, es que todos los senegaleses, es que tal. No, yo puedo entender que esa relación está históricamente construida, en este caso también por el colonialismo y también con el pueblo gitano, pero fijaros todo lo que hay, no tomarnos que la relación con nosotros, las relaciones son también históricamente construidas. Por eso tenemos ahí que analizar. Y si tú tienes una entrada y te sucede una cosa muy chunga, porque algunos en los trabajos habéis hablado de experiencias un poco, más que tomarnos como, ay, ahora ya no voy a dar, también entender que todo lo podemos leer en clave histórica, en clave social y entender así. Entender también, utilizar estas herramientas de la etnografía para crear acompañamientos educativos que sean eficaces. Y bueno, agradezco otra vez a Maite, que me ha gustado muchísimo cómo ha hecho la devolución de una manera tan ordenada, que a mí también me ha servido mucho y es perfectamente válida para mi aula. Y si paso la palabra a mis compañeros. Así que bueno, hablo yo. No, igualmente agradecer a Maite por toda la presentación que ha hecho, todo el repaso que nos ha ido haciendo de la PEC y que también, por supuesto, servirá para el aula que tengo yo. Y bueno, yo continuando un poco con lo que decía Bea también, quería rescatar como esa idea, digamos, como de mirar etnográficamente un poco para mirar, interpretar y habilitar un espacio que es educativo, ¿no?
Y entonces, en ese sentido, cuando hablamos de habilitar un espacio que sea educativo, también creo que la etnografía nos ayuda un poco a no actuar con el ideal, ¿no? El ideal de transformación que yo quiero, sino también como intentar trabajar con lo real que está ahí en juego, ¿no? Es decir, como ir un poco más situado y no también pensando como en ese ideal de que yo voy a transformar la realidad, voy a transformar los sujetos, pero sí siempre teniendo la mirada de que tenemos que colocar algo en juego, ¿no? Es decir, si la relación es educativa, es precisamente porque hay una propuesta de nosotros, ¿no? Como educadores, de pensamos algo pensado, digamos, y con una finalidad educativa, ¿no? En que pueda ayudar al sujeto un poco también a quebrar esos destinos sociales en los que muchas veces la realidad nos sitúa, ¿no? Entonces yo creo que esa parte, que yo es una parte que subrayé bastante en mi aula, no podemos olvidarnos en el sentido de que nuestra función y nuestra finalidad tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, cómo un sujeto puede quebrar esos destinos sociales en los que muchas veces está abocado, ¿no? Y yo creo que también hay un punto importante a señalar cuando yo creo que toda la, digamos, o como yo lo he aprendido, digamos, toda la conceptualización de la educación siempre tiene un elemento de control, ¿no? Es decir, porque al final la educación nos introduce una cultura, nos introduce un orden, pero también yo creo que es importante no quedarnos ahí, ¿no? Es decir, cómo podemos quebrar también esa lógica que muchas veces nos viene como encargo disfrazado educativo, pero que en realidad es una especie de control social, ¿no? Entonces, por eso decía también eso de, en toda práctica educativa muchas veces viene, ¿no? Como anidada ahí también la tentación de control, ¿no? Entonces, ¿cómo como educadores podemos distanciarnos un poco de eso para situarnos en otro lugar, ¿no? Y por mi parte, una parte de esa, y también otro elemento que quería subrayar, también es como cuando hablaba Maite un poco lo de las, digamos, la pluralidad de las representaciones culturales, ¿no? A veces cuando pensamos las identidades en términos fijos, también sufrimos como una especie de doble exclusión, ¿no? Es decir, cuando no estamos en el margen también tiene un centro, ¿no? Entonces, cuando no nos situamos en el centro de ese margen, también sufrimos como esa doble exclusión, digamos, de lo que es culturalmente dominante y lo que es cultural dominante en el margen también, ¿no? Entonces, yo creo que eso se reflejaba también en los testimonios, en los testimonios, y que también había algunos estudiantes que habían apuntado también, ¿no? De cómo de alguna otra manera esos sujetos que buscan irse situando en otros lugares también en ocasiones sufren como esa doble violencia o exclusión, no sé cómo la llamaría. Y no sé, por mi parte, agradecer a Maite, y a Bea, y a Carmen, y a todas por todo, y bueno, sería esto. Carmen, no sé si quieres hacer algún comentario. Damos paso, pues os damos pasos a vosotros, por si queréis hacer algún comentario, sugerencia de mejora para próximas tags. ¿Sí? Hay una mano también, creo que puede hacerla funcionar y así. Bueno, no sé. Maite está subiendo su mano. Ah. Miriam. Sí. Miriam, ¿estás silenciada o yo no te oigo? Sí, no, yo no la escucho. Sí, Miriam. Yo no la oigo. No te escuchamos. Qué rabia, pero no parece silenciada, ¿eh? Sí, espera, que le ha pasado como a mí al principio, ese tema micro. ¿Me escucháis bien ahora? Ay, qué pena, Miriam. A ver, enciende, apaga, típica estrategia. Bueno, si lo quieres dejar por escrito en el chat o algo así, que al menos te podamos leer. Ay, nosotros también, Miriam.
Bueno. Creo que Uxue también quería hablar. Ay, qué bien. Puede que la tengáis. No, no la tenemos inhabilitada. Espera, lo voy a mirar, ¿eh? Pero no está inhabilitada el teléfono. A ver. Sí, sí, que a mí me ha parecido muy interesante y también la beca anterior porque por todo lo que comentáis, ¿no? Pues que al final del desconocimiento y cómo nos damos cuenta de todo lo que tenemos aprendido sin ninguna base teórica y sí, me ha parecido muy interesante. Lo único que a mí es verdad que me costó, eso no llegué, menos mal que nos han tenido en consideración a las palabras. Al final cada uno tiene una manera de redactar y bueno, entiendo que hay gente que se alarga más y gente que menos. Y decía, es que no enrollarme para decir lo mismo, pues no tiene sentido. Pero por lo demás, que me ha parecido muy interesante. Y ahora para la P4, mi duda es si tenemos que ir contestando a todas las preguntas una a una o como es 10 minutos, que con que contestemos se puede hacer como más general mientras contestes a todas las preguntas, o sea, como se ha hecho aquí. ¿Quién responde? ¿Yo? ¿Bea? ¿Tú? A ver, No. yo es que cada maestrillo tiene su librillo. Yo cuando, a ver, a mí lo que me pasa es que cuando hacéis una reflexión general, o sea, de todo, que es muy interesante como trabajo porque os estamos escuchando como a poner todo ahí, queda muy bien, pero siempre se escapan cosas, siempre. Y es una pena porque hay cosas que dices, es que esto no lo puedo evaluar porque no me ha hablado de esto. Entonces, yo siempre soy amiga de que lo copiéis, o sea, incluso enunciado, incluso, por ejemplo, en el vídeo, decir respecto a la primera pregunta, respecto a la segunda pregunta. Luego, si queréis hacer el ejercicio de hacerlo como discurso único, pero luego escuchar vosotros y estar segura de que todo lo que hay dentro de todas las preguntas esté trabajado, estupendo. Pero generalmente pasa eso. Y los vídeos de educación intercultural el año pasado era un drama por eso, porque había gente que a través de mí lo quería trabajarlo todo y quedan cosas sin trabajar. Y no os parezca repetitivo. Estaba escuchando a Usui y sí que es verdad que algunas preguntas diréis, madre mía, esto es que ya lo he dicho. Bueno, es que es una P que arrastra. Entonces lo que queremos ver es que ya tenéis soltura para volver a utilizar los términos ya de una manera con soltura. No os importe que algunas cosas os dé la sensación de que están repetidas, porque buscamos eso, buscamos ahora ya cada vez un análisis como un poco lo del ejercicio de descripción, que os lo pedimos hacer 2 veces, porque queríamos un ejercicio limpio de descripción en la segunda. No sé si te he dado respuesta. Sí, gracias. Jordi, ¿tenías la mano levantada? Sí. Yo le parece que en breve marcho y que me parece muy interesante la aportación de Maite. Y yo, por ejemplo, soy una persona que he convivido todo a lo largo de mi vida con la cultura gitana. Pero es cierto que ahora, a través de hacer, bueno, de diversidad, ya se habló del pueblo gitano, hicimos algunas pinceladas y ahora nos hemos como metido más en la cultura. Yo he alucinado porque incluso desconocía que se venía de los egipcianos y toda su trayectoria y de cómo incluso habían querido ser eliminados, pues genéticamente. Una barbaridad. Pues me ha hecho reflexionar mucho sobre lo que decías, ¿no? De que tenemos una cultura muy potente, muy bonita, que nos puede aportar mucho cerca de nosotros, pero no acabo, pues ahora me ha hecho explosión la cabeza porque no entiendo qué necesidad hay de criminalizarla más aún, de como de quererla eliminar, por eso de estigma y esas etiquetas tan negativas. No entiendo cómo aún podemos, o sea, ahora mismo me acaba de explotar la cabeza como, ¿por qué eso? Para que sea otra cultura superior a ella así, que se sienta mejor, o no sé si, supongo que es difícil, ¿no?, de contestar, pero es que no acabo de entender. Bueno, Sí. eso... Ay, perdón. No, yo iba a contestar a Jordi lo que yo pensaba un poco. A ver, y aparte creo que se ha visto en los recursos y también, y un poco lo dicen un poco ellas, o sea, yo creo que ha sido utilizado como arma. O sea, en toda la historia siempre tiene que haber un culpable. O
si tú eliges a esa persona porque sí, que es lo que le ha pasado al pueblo gitano desde sus inicios, es una forma de alguien tiene que tener la culpa. ¿A quién le tira la pelota? O sea, Sí, ¿a pero quién? la O sea, y es, en la pero es actualidad que sea somos culturas injusto, que convivimos todos unos con otros, que ya, pero no, no es bueno, por real. lo O menos sea, desde mi punto de vista y desde mi percepción y mis experiencias, ¿no? No entiendo por qué es tanta que no es negatividad. entendible ni comprensible. O sea, es Vale, simplemente pues lo que te está contando la historia y el por qué les pasa eso y por qué pasa de un principio. Y al final es que al final la historia también no deja de ser política y es una forma también de, pues, es que es eso, es una forma muy sutil, pero es que se ve día a día, pues, pero es que lo vemos en cualquiera de las culturas que no sea la cultura occidental y la cultura que se espera de ellos. En este caso hablamos de la y cultura gitana, pero se hay podría algunas que se extender hacen, a un montón de culturas. Pero por desgracia es como la patata caliente, ¿sabes? Es como la que no lo quieren. O sea, te lo digo un poco así para que lo entiendas. No sé si sí, sí, me he hay explicado bien, culturas que me diga Maite mejor. hay culturas que se hacen muy atractivas y se diversifican mucho por los medios y no entiendo por qué esta, a día de hoy, yo tengo contacto con la población gitana, tengo vecinos, vivo rodeado con ellos y ellos conmigo, compartimos y no sabían ni tres cuartas partes de lo que se ha dicho ahora y también puedo entender a ellos un poquito ahora, como parte de cultura, el cierto miedo que tienen también hacia nosotros, porque es que, joder, los criminalizamos mucho. Y no Ujú. sé, Bueno, me ha quedado... esa pregunta que tú dices, pues nos la hacemos los propios gitanos. Es decir, nos la hacemos los propios gitanos, pero tanto gitanos más, pues eso, ¿no? Que gitanos sin formación, gitanos que viven más en los márgenes, que viven en guetos, que viven en esas ciudades, porque ellos lo viven más día a día, ¿no? Absolutamente con todo. O sea, ahí yo me acuerdo cuando trabajaba en la Fundación Secretaria de los Gitanos, que cuando les hacíamos los currículums, depende de en qué calle vivían o en qué zona, que ya se podían identificar si era en la mina, si era en depende de qué barrios guetos, obviábamos y no poníamos la dirección, porque eso ya era, ¿no? un filtro en el que si ya ponías no te iban a llamar para la entrevista y simplemente con el hecho de tener apellidos gitanos. O sea, a mí me ha pasado, con mi apellido, por llamarte Heredia, depende de dónde llamas y te pueden decir pues que no puedes reservar un restaurante porque está todo ocupado. Y luego yo he llamado con otro nombre diciendo otro apellido y sí que lo he tenido, ¿sabes? Es decir, hay una serie de connotaciones que por el hecho de ser gitano automáticamente pasa eso. Y aquí, pues es lo que comentaba antes Laura, yo creo que aquí hay también un tema a nivel ya más superior, ¿no? Y a nivel es un tema político, es que es un tema... ¿Por qué no participamos? ¿No? ¿Por qué no hay visibilidad en esos espacios políticos o representatividad del pueblo gitano? Pues porque tampoco interesa, porque hay gitanos que quieren participar en política, hay gitanos preparados. Porque una de las cosas que nos decían, ¿no? Antiguamente no tenéis formación, no tal. Hay gitanos que tenemos formación, hasta incluso más formación que muchos de los que han sido presidentes del gobierno de Cataluña o presidentes de España. Pero no interesa. Y en los casos en los que se ha ido en algún partido político, yo siempre hago la broma, ¿no? De que nos ponen ahí en las listas como un chiste, ¿no? Llevo, ¿sabes? El del gitano, el moro y el del discapacitado, pues para hacer como esa representación. Pero luego no hay como una clara voluntad. Y ahí estamos, esa es la lucha de todos los gitanos que somos activistas, ¿no? Y de poder reivindicar. Yo siempre digo, y lo digo en plan de broma, pero creo que es una realidad. Yo creo que al sistema da más miedo un gitano formado que no el típico gitano que es, ¿no? Que va a pedir un recurso asistencial. Y entonces, como ese miedo, pues continúa ahí latente. Yo para finalizar, que me tengo que ir a buscar a mi hija al colegio, perdón. En la PEC, donde podíamos aportar nuestra experiencia, quise dejarlo claro, que las mismas experiencias que había podido tener, tanto positivas como negativas, lo podía haber tenido con cualquier persona de cultura no gitana, porque es que al final da igual la procedencia, pero es que, no sé, me he quedado así un poco loco y
o sea, a la vez tan cerca, porque convivimos con ellos, pero a la vez tan lejos porque no nos han querido visualizar la parte también positiva y que hay que reconocer de la cultura. Ya está, simplemente eso. Y dar las gracias, que me voy. Muchas gracias, Jordi. Bueno, ya podemos dar por cerrada la sesión, si te parece, Maite, porque ya llevamos 1 hora 24. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado en esta sesión y, como dice Bea, aguantando esta hora y media casi. Esperamos que luego los compañeros que no han podido venir y la visualicen, pues les sea de utilidad, y muchos ánimos para la PAC 4. Y lo que sí que quiero decir es que a los que nunca habéis conocido ninguna persona gitana ni nada, pues ya podéis decir que habéis tenido una profesora gitana en la UOC, ¿vale? Nada. Gracias, Maite. Venga, adiós. Gracias, Maite. Gracias. Adiós. Muchas gracias.